Estás viendo AQP Televisión. Estás viendo AQP Televisión. Las cifras del coronavirus en Paraguay son una excepción en la región. Llegó a mediados de junio con poco más de 1.300 casos confirmados, 13 muertes por COVID-19 y solo 2 en el último mes. Así se mantiene con una tasa de 2 muertos por millón de habitantes, que es la más baja de Sudamérica. Uruguay, por ejemplo, tiene 6 muertes por millón de habitantes, Argentina 20, Colombia 36 y Brasil 210. Pero ¿cómo lo consiguió Paraguay? En este video te explicamos 3 claves de su éxito ante la pandemia. El primer factor que destacan los expertos es la rápida respuesta paraguaya ante el primer brote de coronavirus. Fue el primer país de la región que prohibió el ingreso de viajeros desde China el 5 de febrero, cuando aún no tenía ningún caso de COVID-19. Y el 10 de marzo, con solo 2 casos confirmados y un día antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia, el gobierno suspendió las clases en todo el país, desde la primaria hasta la universidad, y canceló los eventos públicos multitudinarios. A los pocos días declaraba la llamada cuarentena total, una de las más estrictas en toda la región. Los paraguayos solo podían salir para comprar alimentos y medicamentos en caso de emergencia o si eran trabajadores esenciales. Y este gran esfuerzo de los ciudadanos fue muy importante para la contención del virus. Así, a principios de mayo, el gobierno estableció la cuarentena inteligente. Poco a poco, y según un calendario dividido en 4 fases, se flexibilizaron algunas medidas y se abrieron algunos. Le ha beneficiado. Sin embargo, comparte más de 1.300 kilómetros de frontera con Brasil, que actualmente es, detrás de Estados Unidos, el segundo país del mundo con más casos de coronavirus. Y aquí está la tercera clave del éxito de Paraguay: su política fronteriza. El gobierno paraguayo cerró sus fronteras con Argentina, Bolivia y Brasil el 24 de marzo y aún no contempla su reapertura. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, incluso afirmó que Brasil era la principal amenaza en la lucha contra la pandemia debido al alto número de contagios y de muertes. Así que los paraguayos reforzaron con despliegue militar el control fronterizo para impedir la entrada de automóviles y autobuses de comerciantes y residentes brasileños. Bienvenidos amigos a esta edición de AQP TV Noticias. El país se cae a pedazos. A mí no me va a engañar el señor Vizcarra y no nos va a engañar el gobierno. Este país se cae a pedazos. Y se cae a pedazos porque hemos obrado mal. Suben el número de muertos, dicen 7.000 y pico, ¿no es cierto? El SINADEP, el Sistema Nacional de Defunciones del país, según una investigación que ha hecho los reporteros, una página web, que han encontrado que por el coronavirus hay 24.000 muertos. Sí, señor, 24.000 muertos. De esos 24.000, 4.000, 5.000 muertos están que dicen, pero en los demás está todo fijo. O sea que en Buen Romance tenemos, ¿no es cierto?, cerca de 20.000 fijos y 4.000 en discusión. Pero no son 7, pues. Entonces las cifras otra vez van mal. ¿Y por qué van mal? Porque intentamos ocultar la verdad, ¿no? Se nos dijo que iba a venir una meseta, sí, una meseta llena de cadáveres.
se nos dijeron tantas cosas. Se nos dijo que sí iba a llegar un momento en que iba a bajar. Es cierto, el índice de letalidad, por ejemplo, está en 5 o 6. ¿Por qué? Porque el número de muertos es diferente. Entonces se nos dijo, no, va a llegar en que uno, o sea, uno tiene otro lo contagia y puede contagiar a uno nomás. Pero va a llegar un momento en que ese uno no contagia a otro. Eso va a llegar el momento. Muy bien. Ese momento, Señor, no llega. Nos siguen contando cuentos y no llega ese momento. Y no llega porque no existe todavía. Oiga, ya el número de defunciones en varios países de Europa se ha acabado. Se han terminado. Y no han tenido una larga cuarentena como la que tenemos ahora. Lo que han tenido, ¿sabe qué es? Organización. Lo que han tenido es una fórmula para combatirle, un plan y una estrategia, que hasta ahora el señor presidente no nos lo muestra. Hasta ahora no nos dice cuál es ese plan, cuál es esa estrategia. En todo caso, se lo requerimos a quien es el vocero en esta parte, al ministro de Salud. ¿Dónde está el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo vamos a llegar a ese momento en que por lo menos los contagiados, ¿no es cierto?, no contagian sino a solo a una persona? ¿Vamos a llegar con los mercados que vemos? ¿Con los ambulantes que vemos? ¿Con todas las cosas que ya se van abriendo y se van normalizando? ¿Así vamos a llegar? ¿Esa es la estrategia? Si esa es la estrategia, ¿por qué entonces hicimos la cuarentena? Porque ahora estamos subiendo en picada. Estamos subiendo en picada. Y lo peor de todo, ya sin plata. Porque nos estamos llevando más de 120 mil millones de dólares. ¿No? Que habrá un programa especial que voy a desarrollar donde vamos a hacer cuentas. Porque ahí sospecho que hay una corrupción de esas, pero sin nombre, ¿no? Pero ya no hay dinero. Entonces ya no podemos encerrar a nadie. Ya no podemos decir, va más cuarentena que la que insinuar a la gente que la haga. Es decir, la gente que pueda, que haga cuarentena. O sea, es el sálvese quien pueda. Esa es la estrategia, ese es el plan. Señores del gobierno, no es el plan. No puede ser el plan. Por eso, yo creo que definitivamente las cosas van mal. Estamos atravesando por un gravísimo problema en el país. No hay horizonte. Por ahí se han exhibido, etcétera, con el Reactiva Perú. ¡Ja, ja, ja! ¿Y saben a dónde ha ido el Reactiva Perú? A los amigos, a los que más dinero tienen en este país. ¿No? Al Banco Interbank, al Banco de Crédito, a los amiguísimos. A ellos se ha ido Reactiva Perú en la mayor parte de los préstamos. Y a empresas que por lo menos no conocemos que generen mucho empleo en Arequipa, de las empresas arequipeñas a las que les ha caído Reactiva Perú. Pero a los que son microempresarios, a los que son pequeña empresa de Arequipa, no les ha caído, porque la mayoría son informales. Pero nos tenemos que olvidar de los informales. No, porque ellos son los que generan empleo. Empleo para sí mismo, para empezar. Un taxista es un microempresario. Tiene una inversión que se llama carro. Y todos los días paga sus impuestos con la gasolina. Ese señor no tiene derecho a un préstamo por toda la paralización que ha habido generada. Entonces, ¿qué ganamos? Reactiva Perú al 5%, al 7% los empresarios y los demás. ¿Y los demás? Se calcula que hay por lo menos 1,5 millones de empleos
que se van a perder en el Perú. ¿Y cómo vamos a levantar? ¿Qué vamos a tener en las calles? Más delincuencia. Muchos son jóvenes, se van a ir a la delincuencia. ¿Cómo vamos a reflotar? Hasta ahora no veo un plan serio. No hay planes, no se planifica en este país. Todo así, a la emoción. Me siento, hago mi conferencia y lo que se me ocurre, adopto como medida. O lo que se le ocurre al Consejo de Ministros. Al Consejo de Ministros. Serán responsables de las cosas. Pero señores, todas nuestras reservas de ganancias, no me refiero a las reservas del Perú solamente, sino a las reservas de ganancias que habíamos ahorrado durante tantos años, se han ido. En un soplo, en 3 meses. ¿No es cierto? Y lo peor de todo es que cuando hablamos con la gente de los sectores populares, nadie dice que le ha llegado nada. No les ha llegado nada y por eso pelean y por eso salen y por eso se ponen a trabajar y se ponen a dar, porque no les ha llegado el famoso bono. No les ha llegado el bono. ¿Por qué no les ha llegado? Porque estos señores, ¿no es cierto?, ni siquiera saben de la existencia de la gente. Ni siquiera han utilizado los mecanismos que debían usarse. ¿Para qué? Para llegar al pueblo. Para que esos bonos lleguen. ¿O no querían que lleguen? Les ha tocado, hasta ministros creo que les ha llegado un bono. ¿No? Congresistas, a algunos les ha llegado bono. Directores generales, funcionarios. Está tan mal concebido, tan mal hecho, que definitivamente no ha llegado a los pobres del Perú. Si no, vamos, pues, por ejemplo, al cono norte de Arequipa. O vamos en Lima a las zonas de Ate, a las partes altas. No llega. Sí están los reportajes de la prensa. No les llega el bono. ¿Y cómo sobreviven? Con ollas comunes. ¿Y quiénes apoyan las ollas comunes? Es común, más lo que piden, se piden en los mercados y los mercados les dan. Así está sobreviviendo la gente. Así está sobreviviendo. No llegó nunca ese bono. Menos pues las canastas. Las canastas es una desvergüenza. Tampoco llegaron. Entonces, como les mandó parte de la plata para las canastas, quién sabe si todo el dinero fue a las canastas, sino, o dijeron, todo esto va a ir a las canastas y se detuvo algo. ¿Quién sabe, señor? En este Perú, si no somos suspicaces, no se encuentra nada. Nunca se hubiera encontrado Odebrecht, ni mucho menos. Pero aquí ya no es Odebrecht, son 120.000 millones de dólares. ¿Ah? Unos 3 Odebrecht por lo menos. O quizás 4. Entonces, hay que ver dónde está ese dinero. Tienen que responder. Tienen que responder. Por ahí familiares de una ministra, que una señora congresista ha denunciado, diciendo que hay vínculos de una ministra, de la ministra de Economía. Y el gobierno se hace loco y nos manda el swing. Vamos con el swing, ¿no? Resulta que un señor se cobró 120.000 soles, que es amigo de Vizcarra, y se ha hecho un escándalo sobre eso. Y los 120.000 millones, ¿no? O sea, y encima pagan ellos. Claro, hemos visto cómo les ha llegado el Reactiva Perú a las principales cadenas nacionales. Algunas de ellas. Les ha llegado una buena cantidad, entonces todos están prestándose al tema del swing, poner swing, swing, swing. Y los que son progobiernistas, ¿no es cierto?, algunos miembros de algunas bancadas progobiernistas también alientan el swing, sí, el swing, el swing. Alientan la cortina de humo, no somos tontos. Nos creen brutos. No somos brutos. No somos brutos. Nos damos cuenta de todo. Por eso tenemos que estar vigilantes. Tenemos que hacer que el periodismo serio, el de investigación, fundamentalmente esas redes donde están estos
periodistas serios, esas webs donde se encuentran, ¿no es cierto? Y de reporteros, Ojo Público, etc. Hay que leerlas. Quinto Poder, nosotros, hay que leerlas, porque ahí estamos investigando. Ahí la prensa no se está durmiendo y no se va a dormir. Por más que nos pongan dinero como publicidad. Pueden comprar los espacios, pero no las conciencias. Porque no deben comprarlas, sino este país se va abajo, se llena de violencia y eso no lo entienden o no lo quieren entender. Por eso tenemos que estar vigilantes sobre las cosas que pasan. ¿Puede la nueva normalidad generar un repunte de casos o una segunda ola de contagios? Bueno, China, Estados Unidos, Costa Rica o Irán son solo algunos ejemplos donde la apertura de las economías y la vida social ha venido acompañada de nuevos brotes. En cambio, países como Nueva Zelanda o Uruguay han reabierto sus economías sin notar de momento un incremento significativo de casos. La pregunta que nos hacemos es: ¿cuán inevitable es que ocurra una segunda ola de coronavirus? ¿Qué dicen los científicos y qué dice la historia sobre esto? Eso te lo vamos a explicar en este video. Empecemos por definir qué es una segunda ola. En la curva de una pandemia, el número de casos aumenta, llega a un pico y empieza a descender. Esa es la primera ola. Y dicen los científicos que pensar que se ha controlado la pandemia cuando la curva desciende es cantar victoria antes de tiempo. Porque luego de esto, si se registra un ascenso continuo por varios días consecutivos, es lo que se describe como una segunda ola. Y aquí es donde puede ser confuso, porque cuando se comienzan a levantar las medidas de confinamiento es prácticamente inevitable que se registre un aumento de casos. Salimos de nuestras casas y empezamos a interactuar con un mayor número de personas. Pero no es lo mismo un incremento de casos que una segunda ola. Para considerar un brote como una segunda ola, tendríamos que ver repetidos patrones parecidos a los de la primera ola que nos permitan a lo largo del tiempo identificar un nuevo pico. Es decir, un aumento sostenido del número de infección y muertes y también saturación en los hospitales, como ya se vio durante la primera ola del virus. Pero veamos ahora qué nos muestra la historia. Tan lejos como en el medioevo, la llamada peste negra tuvo varias olas. Y lo mismo ocurrió con la plaga bubónica. Hace un siglo fue la llamada gripe española la que devastó a la población mundial. Y aunque es muy difícil saber exactamente el número de personas que murieron, en lo que sí se ponen de acuerdo los científicos es que la segunda ola fue más mortífera que la primera. Y según los expertos, mucho tuvo que ver la relajación de las medidas de protección tras superar una primera ola. La ciudad de San Francisco en Estados Unidos, por ejemplo, fue muy elogiada por haber actuado a tiempo durante la primera y la segunda ola del virus en 1918, evitando miles de muertes. Sin embargo, la tercera ola fue devastadora en esa ciudad. Por supuesto, los sistemas de salud de aquellas épocas no eran tan buenos y eficientes como los de ahora. No había ni información ni medicina combinada con tecnología como tenemos hoy en día. Si miramos más recientemente, las segundas olas de virus peligrosos como el SARS o el MERS fueron evitadas, en parte porque eran menos infecciosos que el COVID-19, mientras otras grandes epidemias de gripe, como la gripe porcina, por ejemplo, sí han tenido segundas olas. Pero entonces, ¿qué significa todo esto para el coronavirus? ¿Es inevitable una segunda ola? Para empezar, hay que recordar que ningún virus se parece a otro y que ninguna epidemia o enfermedad infecciosa se comporta de la misma manera. En el caso de este coronavirus, los expertos coinciden en que mientras se desarrolla la vacuna, que tardará meses, solo las medidas que impidan el contagio, como el distanciamiento social, evitarán una segunda ola. Un estudio de la Universidad de Cambridge en Reino Unido ha demostrado con un modelo matemático que una combinación de medidas puede ser muy eficaz. Estos investigadores nos dijeron que la clave está en el uso combinado de varias medidas de prevención, incluyendo el uso masivo de mascarillas que funcionan como una barrera ante las gotas que pueden contagiarte del virus. Según este estudio, si más de la mitad de la población usa mascarilla, la propagación del COVID-19 se reduciría drásticamente, permitiendo aplanar las futuras olas de la pandemia y permitiendo cuarentenas menos estrictas.
Pero claro, las mascarillas por sí solas no harán milagros. El modelo matemático que usaron los científicos muestra que el contagio se podría contener cuando se combinan los tapabocas, el distanciamiento social, el lavado constante de manos y las cuarentenas si fuera necesario. Los expertos mencionan algunos países de Asia como Taiwán, Japón o Corea del Sur como ejemplos de cómo el uso masivo de mascarillas ha contribuido a controlar el virus, evitando la temida segunda ola luego de abrir sus economías. Y no se olvide, tome sus precauciones. Si no tiene que salir, quédese en casa. Lo fundamental es lavarse las manos. Y durante el tiempo que están afuera, nunca tocarse la cara con las manos. Nunca. Algunos se ponen guantes. El guante dice que retiene más el asunto. Entonces, no tocarse la cara. Llegar a la casa y lavarse bien las manos y recién sacarse la mascarilla por el lado de los hilos, no por delante. Tenemos que tomar en serio, porque esto del virus no es un juego. Y la corrupción, aprovechándose la cuarentena, no es una falsedad. Muchas gracias. Estás viendo AQP Televisión.